creo que nadie puede entender el gozo que hay en nuestro interior al ser pobres de espíritu. La dicha que podemos llegar a sentir al reconocer que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Creo que nadie va a poder entender la felicidad que sentimos inmensa por nuestro interior, que corre por nuestro interior al sentirnos en paz con Dios, al recibir perdón de pecados, al arrepentirnos y recibir ese consuelo de parte de Dios en nuestra vida. Es un gozo en nuestro corazón, es un gozo que no podemos ni siquiera llegar a describir, la paz que se siente al poder tener la dicha de tener al Señor de esa manera en nuestra vida. Y esas dos primeras bienaventuranzas que recibimos las semanas pasadas hablan de nuestro interior, pero hoy vamos a hablar de una bienaventuranza que es la tercera, que habla de nuestra relación con el prójimo. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice la palabra del Señor, leo para ustedes: bienaventurados los mansos, Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los ¿qué? Los mansos. Una persona mansa tiene gran fuerza interior y dominio propio, de tal manera que esa persona puede controlar sus impulsos y sus emociones. Muchas veces pensamos que la persona mansa es una persona débil, pero es todo lo contrario. La mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad, ni con falta de carácter, ni con falta de valía. Todo lo contrario, la mansedumbre es autocontrol. La persona mansa tiene la capacidad de controlar sus impulsos y no dejarse llevar por sus emociones, sino aún tener la voluntad de controlar sus emociones. En el libro de Números, en el capítulo 12, dice la palabra en el verso 3, que Moisés era un hombre muy manso y era el hombre más manso sobre la tierra. Pero antes de decirnos esta característica que tenía Moisés, nos enseña la palabra por qué lo dice. Y quiero que me acompañes y lo podamos leer, por favor, en Números capítulo 12, versículo 1. Porque se nos enseña en el verso 1 y 2, ¿por qué se dice en el verso 3 que Moisés era un hombre muy manso? Y dice la palabra en Números capítulo 12, versículo 1, que María y Aarón hablaron en contra de Moisés, es decir, criticaron a Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Escúchame eso. Moisés tenía dos hermanos, Aarón y María. Y dice la palabra que ellos empezaron a criticar a Moisés, empezaron a cuestionar las decisiones que había tomado Moisés hasta su autoridad, de tal manera que empezaron a criticar a la mujer que había tomado, diciéndole: Moisés, tomaste esa mujer cusita, que quiere decir negro. Ellos estaban usando un término para hacer sentir mal a Moisés a causa de la elección que había tomado. Estaban usando un término despectivo para la esposa de Moisés. Estaban ofendiendo a Moisés a causa de la mujer que había elegido por esposa. Pero esto no era lo más grave de la crítica de ellos. El problema mayor sigue en ese verso 2. Y dice el versículo 2: solamente por Moisés, dijeron ellos, ¿ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Fíjate eso tan impresionante. No solamente empezaron a criticar la decisión que Moisés había tomado, sino que empezaron a cuestionar su autoridad. De tal manera que empezaron a decir: oye Moisés, si a nosotros también Dios nos usa como te usa a ti, ¿acaso Dios también no habla a través de nosotros como te habla a ti? Y en Éxodo vemos la historia del pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud, y evidentemente nos damos cuenta que Dios usó a Aarón. Dios habló a Aarón y Dios hizo milagros a través de Aarón, el hermano de Moisés. Y también Dios usó a María en un determinado momento, la hermana de Moisés. Pero eso no quería decir que ellos tenían derecho a igualarse a Moisés. Estaban reclamando en ese momento porque querían un reconocimiento, querían ser exaltados como Moisés también estaba siendo exaltado, a tal punto que el orgullo que tenían dentro de ellos hizo que criticaran a Moisés. Dios
había determinado que no solamente iba a usar a Moisés, también lo iba a usar a ellos, pero el único líder que Dios había colocado para dirigir a su pueblo había sido Moisés. Y ellos se querían igualar a Moisés, de tal manera que eso produjo en su corazón orgullo y produjo crítica en su corazón. Y después que pasa eso, es cuando dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando Moisés escucha lo que sus hermanos le están diciendo sobre su matrimonio, lo que le están diciendo sobre la autoridad que le ha sido delegada, Moisés hace algo, y es que se queda en silencio. Moisés no contesta, no se pone con ellos a discutir. Moisés sencillamente los escucha. Y veo aquí un hombre tan humilde que no se puso a hacer alarde de cómo Dios lo usó, de cómo Dios lo usaba, de los dones que Dios tenía, sino que Moisés guardó silencio. Pero mientras Moisés guardaba silencio, sucedió algo. En el versículo 2, en la última parte de este verso dice, y lo oyó Jehová. Dios oyó lo que le estaban diciendo a Moisés. Dios escuchó la crítica que le estaban haciendo a Moisés. Yo quiero decirte algo. Muchas veces vivimos situaciones en nuestra vida cuando decimos, Señor, pero tú no te estás dando cuenta cómo me están tratando. Tú no te estás dando cuenta la forma como me están criticando, la injusticia que están cometiendo conmigo, Señor. Tú no te estás dando cuenta, tú no estás escuchando, Dios, lo que está a mi alrededor, lo que me están haciendo. Yo quiero decirte algo en esta mañana, y es que Dios siempre escucha y Dios saldrá a defensa de sus hijos. Dios obrará justicia a favor de los suyos. La Biblia dice que Dios escuchó. Y no solamente escuchó, sino que también se dio cuenta la actitud que tuvo Moisés al ser humilde en ese momento, al ser una persona tan mansa, que dice los versículos siguientes, en el versículo 5, que cuando Dios escucha, entonces Dios desciende en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y los llamó. Ven acá, Aarón, ven acá, María, salgan de aquí, vengan acá que quiero hablar con ustedes. Ahora ustedes van a escuchar mis palabras. Y yo los escuché a ustedes. Moisés los escuchó a ustedes. Ahora quiero que ustedes me escuchen a mí. Y dice el Señor que le dijo a ellos, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Sabes qué pasó cuando Dios escuchó lo que le estaban haciendo a Moisés? Dios se encargó de la situación. El Padre se puso al cargo de su Hijo. Y eso mismo pasó con Jesús. ¿Cuántas veces criticaron a Jesús y Jesús hizo silencio? ¿Cuántas veces insultaron a Jesús y Jesús no devolvió con insultos? ¿Cuántas veces hablaron mal del Señor? Actuaron mal contra Él. Y Jesús, ¿cuántas veces guardó silencio? No hizo nada. Hubo otras veces que Jesús respondió, pero cuando respondió no lo hizo de mala manera. Supo responder. Unas veces guardó silencio, otras veces respondió. Porque Él sabía que el Padre se iba a encargar de su vida. Y es la certeza que tenemos que tener nosotros, que el Padre se encargará de cada uno de nosotros, que el Padre se encargará de nuestra familia, que el Padre se encargará de nuestros asuntos, que el Padre no nos dejará en vergüenza, porque su palabra dice que el que en Él cree jamás será avergonzado. ¿Cómo podía Jesús saber cuándo guardar silencio y cuándo hablar? ¿Y de qué manera poder responder? Jesús tenía una relación tan cercana con el Padre y tan constante, que la relación con el Padre era lo que le permitía saber en qué momento hablar y en qué momento guardar silencio. Es la oración la que nos va a permitir a nosotros conocer la voz del Padre y poder escuchar su guía y su dirección para nuestra vida. Una persona mansa es una persona que responde adecuadamente,
Y es una persona humilde que usa su fuerza para el beneficio de los demás. Para el bien de los demás usa su fuerza. Cuenta una historia de dos burros que se encontraron en el mismo camino, pero ese camino estaba al borde de un abismo. Y se encontraron en ese camino frente con frente. Si uno de los burros daba un paso hacia la derecha, enseguida moría, se caía al abismo. Entonces duraron un buen rato ahí, frente con frente. Ninguno de los dos se movía. Los dos estaban de pie, frente con frente, a ver quién daba el paso hacia la derecha para caerse al abismo y morir. Pero hubo un burro menos burro. Y ese burro decidió agacharse para que el otro pasara por encima de él. Y después él también seguir su camino. ¿Quiénes somos nosotros? ¿El burro menos burro? Que es capaz de humillarse, de agachar la cabeza, de hacer silencio y de esperar que Dios cobre venganza. De hablar en el momento adecuado, con palabras sabias y prudentes. ¿O somos el burro más burro que estamos de pie allí, llenos de soberbia? El burro más burro que estamos esperando que los otros se dobleguen ante nosotros, pero que nosotros el orgullo que tenemos no nos deja ni siquiera pensar con sabiduría. ¿Sabes que no hay nada más peligroso en esta vida que el orgullo? Porque el orgullo tiene algo muy particular, y es que el orgullo destruye, el orgullo daña. En el orgullo no hay reconciliación y en el orgullo no obra el Señor. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y sí que necesitamos de esa gracia de Dios que abre las puertas de su corazón, esa gracia de Dios que nos fortalece, esa gracia de Dios que nos levanta. Necesitamos de esa gracia de Dios en nuestra vida. Y para poder tener de esa gracia, dice la palabra, que Dios da gracia, pero da gracia a los humildes. Debemos empezar a ser personas humildes. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos aprender a ser mansos y humildes de corazón? Leyendo la palabra de Dios e imitando a Jesús. Es la única forma como podemos llegar a ser mansos y personas humildes de corazón. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios. Los soberbios tienen algo muy particular, y es que son personas que destruyen hasta su propia vida a causa de la amargura que guardan en su corazón por el orgullo que tienen. Salmo 138, versículo 6 dice que el Señor atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Cuántos quieren que el Señor les atienda? Que el Señor les escuche. Es tiempo de decirle: Señor, necesito ser una persona humilde, necesito ser una persona mansa. La Biblia habla en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y se esconden, Dios los llama. Y cuando Dios los llama y les dice: Adán, ¿dónde están? Adán lo que responde es: Señor, me di cuenta que estabas caminando en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dijo: ¿cómo así que te escondiste? Me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Comieron de ese árbol? Y en ese momento Adán tuvo la oportunidad de reivindicarse con Dios. En ese momento Adán tuvo la oportunidad de hablar y de dirigirse ante Dios con humildad, pero no lo hizo. El orgullo y la soberbia y la prepotencia se apoderó de él, porque en vez de decirle al Señor: Señor, te fallé, desobedecí, perdóname, comí de ese árbol, no lo debía hacer, Dios, perdóname, Señor. Lo que le respondió Adán a Dios fue: la mujer que me diste por esposa, ahí donde tú la ves, ella fue la que me hizo pecar a mí, me hizo comer a mí del árbol que tú me dijiste que no comiera. Adán respondió justificando su acción con la acción del otro. Estaba excusando su falta en la acción de otra persona. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo también, Señor? Y le echamos la culpa a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos,
a los compañeros, a los líderes, a los hermanos de la iglesia, a la iglesia misma. Y nos escudamos echándole la culpa a otras personas en vez nosotros de reconocer nuestras propias faltas y decir: Señor, me equivoqué. Señor, te fallé una vez más. Pero necesito esa gracia y que esa gracia me alcance, Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos actuado con soberbia al responder? Ay, no, si no me habla, yo tampoco le hablo. Y si no me saluda, ni tampoco lo va a saludar. Allá él, allá ella. Y actuamos con un orgullo. Hasta en nuestra propia casa no somos capaces de perdonarnos ni de hablarnos correctamente, porque la ofensa que nos hicieron parece que fuera más grande que el amor que le sentimos a nuestra familia. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, que ninguna falta que pueda cometerte una persona sea más grande que el amor que tú le debes tener a esa persona a causa del amor que Dios ha depositado en tu corazón. ¿Cómo estamos actuando en nuestra vida? ¿Será que estamos actuando con soberbia, con orgullo? ¿Será que hay altivez en nuestro corazón? El orgullo tiene algo, y es que el orgullo es como el mal aliento. La misma persona no se da cuenta que lo tiene. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, con tanta prepotencia en nuestro corazón. Pero Jesús nos enseña algo poderoso. En el Salmo 37:11 dice: los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Cuántos anhelan eso en su vida? Vivirán en paz y prosperidad. Una persona humilde, una persona mansa, es una persona que tiene la capacidad de poder vivir en paz con los demás. Y no quiere decir que esa persona sea débil, sino que utiliza su fuerza interior para el beneficio de los demás. Bendice a las demás personas. Jesús dijo en Mateo capítulo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser manso no solamente beneficia a las personas que están a nuestro alrededor a causa de que nosotros sabemos dominar nuestras emociones y nuestros impulsos. Ser manso también nos beneficia a nosotros, porque dice la palabra que hallaremos descanso para nuestras almas. Nuestra alma se sentirá en paz al saber que estamos actuando adecuadamente delante de Dios. La mansedumbre hace parte de una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. La mansedumbre es una de las manifestaciones y debemos permitir que el Señor haga en nosotros. Debemos permitir que ese fruto se manifieste en nuestra vida. Moisés no comenzó siendo el hombre más manso sobre la tierra. Moisés fue un hombre que comenzó siendo orgulloso, prepotente, creía que se las sabía todas, a tal punto que hasta mató a un egipcio. Confiaba tanto en sus posibilidades, se sentía tan orgulloso de lo que sabía. Moisés, siendo un hebreo, se creó en el palacio con Faraón. Moisés era un príncipe y quizás toda esa posición hizo que el orgullo se apoderara de él y se creía más que los demás. Pero el desierto y el tiempo lo fueron transformando en una persona mansa. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a ser personas humildes y mansas, como el Señor tanto anhela de nosotros. Jesús dice en esa bienaventuranza: bienaventurados los mansos. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos recibirán, diga conmigo, recibirán la tierra por heredad. Recibirán. Jesús le habla a este tipo de personas, a los mansos y humildes. Y les dice el Señor: ustedes van a recibir algo. Jesús habla del futuro de los mansos. Y les dice: en su futuro ustedes esperen algo, porque lo van a recibir. Y lo que van a recibir en el futuro es la tierra por heredad. Aquella promesa que les fue dada, ustedes la van a recibir y la van a disfrutar. Pero me llama la atención algo de estas palabras del Señor. Cuando dice ustedes van a recibir la tierra por heredad.
Es como si Jesús estuviera asegurándole a esa clase de personas que van a recibir algo. Porque a causa de la clase de persona, cuando es humilde, cuando es mansa, pareciera que todo el mundo quisiera aprovecharse de esa persona. Pareciera que quisieran aprovecharse de la bondad de esa persona, de la fe de esa persona, de la generosidad de esa persona. Y Jesús está asegurando en ese momento, miren, no crean que porque ustedes son así, alguien les va a arrebatar lo que a ustedes les pertenece. Alguien les va a quitar lo que es suyo. Es más, dice Jesús, van a recibir la tierra por heredad. Y Jesús aquí está hablando de restitución. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero que Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No sé qué te haya quitado el enemigo. No sé si el enemigo te haya robado el gozo, te haya robado la paz, te haya robado la felicidad, te haya robado aún tu familia, te haya robado aún bienes, te haya robado en medio de tus finanzas, te haya robado en medio de tu salud. Pero el Señor te ha traído en esa mañana para decirte que si dispones en tu corazón, sé una persona mansa, bienaventurada serás, porque vas a recibir la tierra por heredad. El Señor te va a restituir todo lo que el enemigo un día quiso quitarte. Te va a restituir el Señor. Restituir es devolver a alguien lo que le fue quitado una vez. Es devolver a alguien lo que le pertenece. Y mira lo que dice la palabra en Génesis, en el capítulo 41, versículo 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y José se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. Por un sueño, José terminó y se le quitó todo. Cuando le contó el sueño a sus hermanos tomaron envidia y a causa de un sueño José perdió todo. Pero por un sueño Dios le restituyó todo. Lo que el enemigo quiso usar para dañarte, el Señor lo usará para restituirte en el nombre de Cristo Jesús. Algo sucedió en este pasaje. Y es que Faraón fue quien dio la orden para que José estuviera en la cárcel. Pero Dios hizo que ese mismo Faraón diera la orden para que saliera de la cárcel. Dios va a usar a las personas que tú menos piensas para restituirte lo que un día se te quitó en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios es poderoso. No pienses en Dios como si fuera un hombre, porque Dios no es hombre. No limites a Dios como si fuera un hombre, porque no lo es. Ten fe en Dios, porque Dios lo va a hacer. Toda la Biblia está llena de restitución. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Vemos a Adán y a Eva que les fue restituido el hijo que perdieron por sed. Vemos a José que le fue restituida su familia. Moisés le fue restituido su asignación, porque cuando mató a ese egipcio y salió huyendo, quiso hacer las cosas por su mano, pero se le restituyó el día que Dios lo llamó en esa zarza. Vemos a una Ruth que le fue restituido su hogar, su familia. Vemos a un Sansón que le fue restituido su fuerza. Vemos a un Pedro que le fue restituido su relación con Jesús, porque después que negó a Jesús 3 veces, Jesús lo llama 3 veces para traer una reconciliación y que volvieran a tener esa relación como la tenían antes. Vemos a un Lázaro que le fue restituida su propia vida. Vemos en la palabra del Señor que cada persona que experimentó pérdida, porque la pérdida trae algo, y es angustia, y es tristeza, y es aflicción de espíritu, Dios restituyó, y esa restitución trajo paz a su vida. No sé qué hayas perdido hasta el día de hoy.
No sé si has perdido años de vida y has sentido frustrado y has sentido que no has podido avanzar. No sé qué te fue arrebatado en tu vida a causa quizás del pecado, de nuestras malas decisiones, de las consecuencias que muchas veces tenemos que vivir a causa de lo que nosotros mismos provocamos. Pero hoy hay una promesa de Dios para tu vida, y es que recibirás la tierra por heredad. Dios te va a restituir. Esa es una mañana para decirle al Señor: yo quiero eso para mí. Si para tenerlo tengo que ser una persona mansa y humilde, yo quiero que a partir de hoy tu Espíritu Santo haga una obra en mi corazón, en mi interior, Señor, y se vaya todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez, Dios, todo aquello que esté impidiendo, Señor, que en mí haya humildad y que en mí haya mansedumbre. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que oremos juntos al Señor, porque aquí está su Espíritu Santo y va a obrar en nuestros corazones.